Siempre fui un amante del ciclismo. La carretera abierta y el aire fresco en la cara me daban una sensación de libertad que nada más podía igualar. Vivía en las afueras de un pequeño pueblo en Maine, cerca de una antigua ruta llamada la Carretera Negra. Un camino polvoriento y casi olvidado que zigzagueaba entre los bosques densos y oscuros, salpicado de casas abandonadas y granjas en ruinas. Solía evitarlo, pero ese día no sé qué me hizo decidir lo contrario. Todo comenzó con un simple paseo de fin de semana. El sol ya comenzaba a ponerse, pero no me preocupaba. Conocía esas rutas como la palma de mi mano, o al menos eso creía. Cuando giré hacia la Carretera Negra, el aire cambió. No puedo describirlo bien, pero había una sensación extraña. El viento era más frío de lo que debería ser en pleno verano. Las hojas en los árboles crujían de forma rara, como si algo invisible se moviera entre ellas, susurrando. Me estremecí, pero seguí pedaleando. Al principio me dije que todo estaba en mi cabeza. Era solo otro sendero, nada más. Sin embargo, pronto noté algo que no había visto antes. Un letrero de madera vieja y carcomida a un lado del camino. «Ruta del peregrino», decía. Las letras estaban casi borradas por el tiempo. Algo en ese cartel me hizo sentir incómodo, pero me obligué a continuar. Unos kilómetros más adelante, vi la primera señal de que algo andaba mal. El crujido de la grava bajo mis ruedas fue reemplazado por un silencio absoluto, como si el camino mismo estuviera absorbiendo el sonido. Y entonces, al frente, lo vi. Otro ciclista. Su silueta se recortaba contra la penumbra, pedaleando en dirección opuesta a la mía, pero lo hacía lentamente, como si no tuviera prisa por llegar a ninguna parte. Algo en su postura me inquietó. Tenía la cabeza inclinada hacia adelante, como si llevara años pedaleando sin descanso, con el casco colgándole de un lado. Al pasar a su lado lo miré, y entonces sentí un frío helado en mi columna. No tenía rostro, solo un hueco oscuro bajo el casco, como si todo lo que lo hacía humano hubiera sido devorado por la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré hacia atrás, esperando verlo desaparecer, pero seguía ahí, pedaleando a su ritmo lento e inexorable. El aire parecía espesarse, volviéndose pesado, y el bosque a ambos lados del camino se cerraba cada vez más, como si las ramas se estiraran hacia mí, formando una especie de túnel. Fue entonces cuando escuché los otros ruidos. Primero pensé que era solo el viento, pero pronto me di cuenta de que eran susurros. Voces suaves y distantes, como si vinieran de todos lados y de ninguno a la vez. Los árboles crujían a mi alrededor y podía sentir que algo me observaba desde la espesura, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, esperándome. Aceleré el paso, mis piernas bombeando con más fuerza. El sudor frío me corría por la frente, pero no importaba. Solo quería salir de allí. Sentí una presencia detrás de mí, pesada y ominosa, y no me atrevía a mirar hacia atrás. Sabía que si lo hacía, algo terrible sucedería. Pedaleé con todas mis fuerzas, tratando de alcanzar la siguiente curva, rogando que me llevara de vuelta a un lugar conocido, a la seguridad de la civilización. Pero la Carretera Negra parecía alargarse, como si nunca fuera a terminar. El paisaje a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las casas abandonadas que antes parecían solo en ruinas, ahora parecían algo más. Oscuras figuras se asomaban desde las ventanas rotas, sus ojos brillando en la penumbra. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, vi algo al frente. Una luz. Era tenue, parpadeante, pero estaba ahí. Mis piernas ardían, pero no me detuve. Sabía que tenía que llegar a esa luz, que era mi única oportunidad. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, el sonido de las bicicletas me rodeó. No era solo uno, sino muchos. Miré hacia los lados y vi docenas de ciclistas, todos ellos como el primero, con cascos torcidos y rostros ausentes, sombras vacías pedaleando a mi lado, como si formáramos parte de algún macabro pelotón. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno de mi garganta. Mis pulmones ardían, y mi mente comenzó a llenarse de un miedo primitivo, el tipo de miedo que te paraliza.
Finalmente, mi rueda delantera golpeó una roca y caí al suelo. El dolor en mi brazo fue agudo, pero fue la oscuridad que me rodeaba lo que realmente me aterrorizó. Las luces se apagaron y los ciclistas detuvieron su marcha. Sentí que me observaban y entonces, en el silencio más absoluto, se acercaron lentamente. Con un último esfuerzo me levanté y corrí. Dejé mi bicicleta atrás. Las figuras me seguían, sus ruedas rechinando en la oscuridad. No sé cómo lo logré, pero de alguna manera llegué al borde del camino. De alguna manera escapé. Ahora estoy aquí, en mi cama, escribiendo esto, pero no puedo sacudirme la sensación de que ellos siguen ahí afuera, pedaleando en la carretera negra. Y lo peor de todo, sé que volverán por mí. Porque una vez que te ven, nunca te dejan ir. Siempre me había gustado pedalear por los caminos rurales de España. La libertad que sentía al salir con mi bici, la brisa rozando mi cara, era lo más cercano a volar que había experimentado. Vivía en una pequeña localidad de Castilla y León, rodeada de sierras y valles solitarios. Había muchas rutas para ciclistas en la zona, pero esa tarde decidí tomar una que nadie recomendaba: el Camino de las Ánimas. El nombre me hacía sonreír, parecía sacado de una leyenda de terror. Aunque, si soy sincero, esa carretera siempre había tenido mala fama entre los locales. Esas curvas no son para ciclistas, y menos al anochecer, me dijo un vecino al verme prepararme para salir. La gente dice que pasan cosas raras por allí, pero ya me conocía de sobra, no creía en esas cosas. Así que monté mi bicicleta y me dirigí hacia el Camino de las Ánimas, con el sol aún alto, pero con esa luz dorada que anuncia que el día está a punto de morir. El asfalto era viejo, agrietado, cubierto de polvo y hojas secas. Pedalear por esa carretera era como atravesar un paisaje olvidado por el tiempo. A un lado, colinas cubiertas de encinas y robles formaban una muralla natural, y al otro, las ruinas de viejas casonas de piedra emergían como esqueletos grises. La sensación de estar solo se intensificaba a medida que me adentraba más en esa ruta. No había coches, no había caminantes. Solo yo, el viento y el crujido de mis ruedas sobre el asfalto. Pedaleaba con más fuerza, tratando de ignorar el ligero malestar que comenzaba a asentarse en mi pecho. Algo en ese camino no estaba bien. El aire parecía más denso, como si estuviera cargado de una humedad que no correspondía con el clima seco de la zona. De repente, sentí como si me observaran, aunque no había nadie cerca. Solo los árboles, retorcidos y en silencio. Entonces lo vi. Otro ciclista. Era extraño, porque llevaba más de una hora rodando y no había visto a un alma. Su bicicleta era antigua, al igual que su vestimenta. Llevaba una gorra de tela que cubría su rostro en parte y una chaqueta de cuero gastada que parecía de otra época. Pedaleaba a buen ritmo, pero su estilo era errático, casi tembloroso. Lo más raro era que nunca me había alcanzado por detrás, sino que simplemente apareció más adelante, como si siempre hubiera estado allí. Intenté alcanzarlo. Aceleré, pero a medida que lo hacía sentí una opresión en el pecho. Una brisa fría me golpeó de lleno, helando el sudor en mi piel. Algo en mí sabía que no debía seguirlo, pero mi cuerpo ya no respondía a la razón. Pedaleé con más fuerza, y cuando por fin me acerqué lo suficiente para verlo claramente, me arrepentí. Su piel no era normal. Estaba arrugada y cerúlea, como si hubiera sido sumergida en agua durante días. Sus manos, que agarraban el manillar con fuerza, parecían estar cubiertas de una película viscosa. Fue entonces cuando giró la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras que parecían mirarme, a pesar de no tener pupilas. Su boca estaba entreabierta, en un rictus de dolor o desesperación, y un sonido, un susurro, se escapó de sus labios. No entendí qué decía, pero no necesitaba hacerlo para sentir el pánico encenderse en mí. Me obligué a frenar, el chirrido de mis frenos resonando en el aire cada vez más denso. Pero cuando detuve mi bici y volví a mirar al frente, él ya no estaba. Desapareció. La carretera seguía vacía, solo el eco de mi respiración entrecortada y el latido frenético de mi corazón.
El sol ya se había ocultado detrás de las colinas y la penumbra comenzaba a devorar el paisaje. Sabía que tenía que dar la vuelta, pero mis piernas no respondían. Algo me empujaba a seguir adelante, hacia las sombras más profundas del camino de las ánimas. Y entonces los escuché. No uno, ni dos. Eran varios. Ruedas rechinando contra el asfalto, moviéndose a un ritmo imposible. Primero, vi una sombra a mi derecha, entre los árboles deslizándose rápido como una flecha. Luego, otro ciclista salió de la nada, justo detrás de mí. Y después otro, y otro. Todos con la misma expresión vacía, sus ojos ausentes, fijos en un punto lejano. Intenté pedalear, pero ya no servía de nada. Estaban a mi alrededor como un pelotón infernal. No hacían ningún sonido más allá del rechinar de sus ruedas y los chirridos de sus bicicletas oxidadas. Uno de ellos pasó rozándome y pude sentir el frío que emanaba de su cuerpo. Era como si me hubieran arrastrado a otro mundo, uno donde la luz no existía, donde el frío y la muerte reinaban. Entonces escuché el sonido de una campana, un tañido bajo, profundo, que resonaba en mis huesos. Al mirar al frente, lo entendí. Al final de la carretera, entre las sombras, había una figura, una más grande, más alta, montada en una bicicleta de acero negro. Era él, el que lideraba el grupo, y sabía que venían por mí. Abandoné la bicicleta y corrí. Corrí como nunca antes. El camino de las ánimas no era solo una leyenda. Era una trampa, una condena para los que se atrevían a desafiar el silencio de los muertos, y yo, ahora, era su próxima presa. Todo comenzó como cualquier otro día. Salí de mi casa en las afueras de Cáceres, la bicicleta brillando bajo el sol de la tarde y el camino de grava estirándose frente a mí. Tenía una ruta bien marcada. Los caminos rurales entre los campos de olivos, las montañas al fondo y ese silencio sereno que solo el campo podía ofrecer. Era mi ruta de siempre. No esperaba nada fuera de lo normal. Esa tarde decidí hacer algo diferente. Alguien en el club de ciclismo me había mencionado un viejo sendero en la Sierra de Gata, un camino que se abría en una curva casi oculta, poco antes de llegar a un pequeño pueblo fantasma llamado Villaverde del Cierzo. Es una buena ruta para ciclistas, si no te importa perderte un rato, me habían dicho, con una sonrisa que en ese momento no interpreté como advertencia. Estaba acostumbrado a explorar, así que no le di mayor importancia. La carretera parecía despejada, la tarde apenas comenzaba a dorarse, y yo tenía toda la energía del mundo. Giré hacia el sendero, que serpenteaba entre los árboles y los viejos muros de piedra. Era un camino más estrecho de lo que esperaba, bordeado de vegetación seca y algunas zarzas que arañaban mis piernas al pasar. Pero había algo agradable en esa soledad, algo que me relajaba. Sin coches, sin gente, solo el crujido de mis ruedas sobre la tierra seca. Después de unos minutos noté algo extraño. La temperatura había descendido bruscamente. El aire, que antes era cálido y agradable, ahora se sentía frío, incluso cortante. Las sombras en los árboles se alargaban de manera antinatural, como si el tiempo hubiera acelerado sin que yo lo notara. Mi reloj decía que no eran ni las 6, pero el sol parecía estar descendiendo a una velocidad alarmante. Seguí adelante, convenciéndome de que era solo una impresión. El camino ahora se volvía cuesta arriba, y el esfuerzo empezaba a notarse en mis piernas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un ciclista, al borde del sendero. Estaba inclinado sobre su bicicleta, la cabeza baja, y no pude ver su rostro. Al principio pensé que se trataba de alguien del club, tal vez un tipo que se había aventurado por la misma ruta que yo. Al acercarme, levantó la cabeza y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su casco era viejo, cubierto de polvo, y su ropa parecía pasada de moda, como si fuera de otra época. Pero lo más inquietante eran sus ojos. Estaban completamente blancos, vacíos. Me miró por un segundo que pareció eterno, y luego se giró, pedaleando lentamente, como si me invitara a seguirlo. No sé por qué, pero lo hice. Había algo en su movimiento, algo hipnótico. No pensé en detenerme ni en dar la vuelta. Solo lo seguí,
sin darme cuenta de lo que hacía, como si estuviera bajo una especie de hechizo. Él pedaleaba sin esfuerzo, mientras yo comenzaba a sentir mis piernas pesadas, mis pulmones ardiendo. A medida que avanzábamos, el camino se volvía más y más extraño. Las piedras eran grandes, irregulares, como si el terreno hubiera sido abandonado hace mucho tiempo. Los árboles que bordeaban el sendero se retorcían en formas grotescas, sus ramas como dedos huesudos arañando el cielo. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de nuestras ruedas, pero ya no era reconfortante. Era un silencio opresivo, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando vi las otras bicicletas. Al principio solo distinguí una o dos, sombras oscuras que emergían de los arbustos, tan silenciosas como el ciclista que me precedía. Pero poco a poco se hicieron más evidentes. Decenas de ciclistas aparecían de entre los árboles, todos con la misma expresión vacía, los ojos blancos y ropa manchada de barro y tiempo. Algunos llevaban bicicletas tan antiguas que parecían de museo, otras eran más modernas pero igual de oxidadas, como si hubieran sido arrastradas por años sin cuidado. Todos pedaleaban en silencio, a mi alrededor, formando un círculo. No había palabras, solo esa presión creciente en mi pecho, ese pánico que empezaba a gestarse en mis entrañas. De repente, el ciclista que había estado siguiendo se detuvo, bruscamente. Las demás figuras hicieron lo mismo. El aire se volvió helado, y un olor a tierra mojada y algo más, algo pútrido, me envolvió. Mi respiración era irregular, y mi bicicleta se tambaleaba bajo mí, como si las ruedas no pudieran mantenerse firmes en el suelo. El ciclista frente a mí giró lentamente la cabeza, sus ojos blancos clavándose en los míos. Su boca, que hasta ese momento había estado cerrada, comenzó a abrirse. No era una sonrisa, era algo peor, algo antinatural. «Ven con nosotros», dijo, su voz rota y apagada, como si viniera desde lo profundo de una tumba. No esperé a saber más. Giré la bicicleta tan rápido como pude, el miedo impulsando mis piernas. Escuché el crujido de las ruedas detrás de mí, el sonido de los pedales girando, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Sabía que si lo hacía, los vería más cerca, con sus ojos vacíos y sus bocas retorcidas. Pedaleé sin parar hasta que la carretera volvió a ser la misma, hasta que el sol, milagrosamente, apareció entre las montañas de nuevo. Pero aún podía sentirlos, allá atrás, pedaleando, esperando, siempre esperando. Y cada vez que paso cerca de ese viejo camino, los escucho, sus ruedas, susurros. No han dejado de buscarme. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.